Bien, bienvenidos a una nueva clase de farmacología. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los fármacos de tipo antimicótico. La farmacología, para tratar los diferentes tipos de micosis, tanto superficiales como ya micosis sistémicas, ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Esto se debe principalmente a la aparición de nuevas enfermedades, no solo a la aparición, sino también a que muchas enfermedades se han ido exacerbando. Tal es el caso, por ejemplo, de que hoy en día tenemos mucho más pacientes con VIH, tenemos muchos más pacientes con diferentes tipos de neoplasias que ya se pueden muchas veces dar un tratamiento, por lo cual hay muchas más hospitalizaciones debido a estos casos. Tenemos más pacientes en tratamiento crónico con corticoides, tenemos incluso pacientes adultos mayores. Todo esto trae el tratamiento crónico con corticoides, pacientes que tienen alguna enfermedad concomitante como VIH, incluso pacientes con diabetes. Todo esto ha traído que haya un mayor número de pacientes con inmunosupresión. Y ante la aparición de pacientes con inmunosupresión, también empieza a haber muchos más casos de enfermedades por microorganismos que son oportunistas. En este caso, por ejemplo, los hongos son un tipo de lo que son microorganismos oportunistas, y entonces la cantidad de micosis que tenemos ha crecido de manera abrupta. Es por eso que también se han planteado nuevos retos en cuanto a lo que es la terapia para los diferentes tipos de micosis. Y si cuando empezó todo esto nosotros solo contábamos hace muchos años con lo que es, por ejemplo, anfotericina B, que resultó ser un buen antimicótico, antifúngico, con la salvedad de que tenía mucha toxicidad, como lo veremos después, ya por el mismo hecho de que se necesitaban nuevas terapias, es que se introdujeron nuevos retos y ya vinieron a tallar lo que son los azoles, posteriormente ya también lo que son las equinocandinas. Entonces la terapia antimicótica ha ido evolucionando de manera favorable y se espera que con el pasar de los años sigan habiendo nuevas terapias, sigan apareciendo nuevos tipos de fármacos. Entonces, para entender a estos antifúngicos, antimicóticos, primero tenemos que tener muy en cuenta qué es una micosis. Una micosis, como su nombre lo dice, básicamente son enfermedades producidas por hongos. Estos hongos se van a caracterizar porque son microorganismos eucariotes que tienen una membrana nuclear discreta y contienen un núcleo con varios cromosomas. Pero lo fundamental es su composición. Está compuesto tanto por lo que es una estructura conocida como glucano, y está compuesta por otro precursor que es la quitina. Pero fundamentalmente vamos a ver que está compuesto por lo que es el ergosterol, ¿no? Este ergosterol es la principal, ¿no? Es el principal componente de la membrana de lo que son los hongos. Y es muy importante este ergosterol porque va a ser la diana para muchos de los tratamientos de tipo antimicótico. Muchos fármacos, su sitio de acción va a ser acá, tanto generando una inhibición como una destrucción, etcétera, como lo veremos después de este ergosterol. Esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, un Pneumocystis jirovesi, antes llamado Pneumocystis carini, ¿no? Normalmente cuando pacientes tienen lo que es VIH, se ve que muchos de ellos me hacen neumonía por Pneumocystis jirovesi. Pero, ¿cuál es el tratamiento para lo que es Pneumocystis jirovesi? Es el cotrimoxazol. Pero ¿por qué a este neumocistis nosotros no le damos anfotericina B, por ejemplo? Es por esta razón importante. El neumocistis no tiene una capa de ergosterol, sino por el contrario de colesterol. Entonces, al no haber este ergosterol, que es el sitio de acción, es la diana del tratamiento antimicótico, obviamente no tendría un resultado positivo, y es por eso que el tratamiento es diferente. Entonces, este ergosterol es el principal para lo que es el tratamiento de tipo antimicótico.
Para nosotros hablar de los diferentes tipos de hongos, muchos lo podemos clasificar de acuerdo a su morfología. De acuerdo a su morfología, nosotros podemos encontrar dos tipos de hongos principalmente. O son de tipo levaduriforme o son de tipo filamentoso. Si encontramos que son de tipo filamentoso, decimos que son filamentosos o mohos. Y si son de tipo filamentosos, están constituidos principalmente por lo que son hifas, y al conjunto de estas hifas se le va a conocer como micelio. Son importantes porque este tipo de hongos se va a caracterizar porque se desarrolla lentamente en plazos de 1 a 2 semanas, de repente incluso un poco más, formando colonias, y estas colonias de tipo macroscópica van a tener tres características principales según la literatura. Son de tipo algodonoso, son de tipo velludo o son de tipo pulvurulento, ¿no? Son las tres características, a diferencia de la otra clase morfológica que son las levaduras o de tipo levaduriforme, que están constituidos tanto por células ovales o redondas y que su crecimiento va a ser mucho más rápido que los filamentos. En un periodo de 1, 4, máximo 5 días vamos a ver ya un crecimiento significativo, y estas colonias ya no van a ser de tipo algodonoso, sino van a ser de carácter cremoso, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos los llamados hongos dimórficos, que suelen presentar tanto morfología filamentosa como morfología de tipo levaduriforme, dependiendo mucho del medio en el que se encuentren, dependiendo de lo que es la temperatura y otros factores. Este dimorfismo va a ser importante porque va a permitir que muchos hongos que existen en la naturaleza puedan cambiar a su forma de levadura en el hospedero y así volverse patógenos. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la Candida albicans, ¿no? Esta Candida albicans está en forma de levadura, muchas veces en la forma normal, y ya cuando es de tipo invasora puede estar de tipo filamentosa, ¿no? Y es así como este dimorfismo para muchos hongos es importantísimo. Todo lo que hemos hablado, ¿no? Estos son los diferentes, son ejemplos de los más frecuentes. Tenemos lo que es el paracoccidioidomicosis, o también llamado blablastomicosis sudamericana, la esporotricosis por el esporotrix, la histoplasmosis. Tenemos la coccidioidomicosis o lo que es la blastomicosis propiamente dicha, cómo es su comportamiento, su morfología in vitro a diferentes tipos de temperatura, porque dijimos que dependiendo del medio en el que se encuentren, dependiendo de la temperatura pueden cambiar, ¿no? Y dependiendo tanto in vitro, variando en lo que es la temperatura, cómo van cambiando. Lo que dijimos de las características morfológicas las encontramos aquí, es el texto para que ya se revise posteriormente. Entonces, nosotros podemos clasificar, ¿no? Cuando una persona tiene alguna afectación de tipo micótica, y en sí se aplica también para cualquier infección de tipo por diferentes microorganismos patógenos, son de dos tipos, según el órgano o sistema afectado, ¿no? Pueden ser de tipo superficiales, ¿no? Cuando hay una afectación micótica puede ser superficial, en el cual constituye básicamente una afectación de la piel, ¿no? Piel, lo que es el pelo, lo que son las uñas, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque puede haber una capacidad de digerir queratina. Cuando hablamos de esta pueden ser cutáneas o de tipo subcutáneas. Las subcutáneas son menores, ¿no? Y se caracterizan básicamente porque va a haber una inoculación traumática de lo que son estos tipos de hongos. Y las cutáneas, vamos a ver que pueden ser las dermatofitosis o tiñas, donde hay tres grupos importantísimos. El epidermophytum, el trichophytum y el microsporum. Cuando se revisa literatura, ¿no? En libros de dermato, hablan de que en países desarrollados, por ejemplo, el más característico es el Trichophytum, y especialmente el Trichophytum tonsurans sería el más característico de estas diferentes tipos de tiñas, ¿no? Nosotros encontramos tiñas de diferentes tipos, tiña cruris, tiña pedis, tiña corporis, ¿no? Tiña capitis, ¿no? Entre otras.
y las dermatomicosis, que básicamente es una afectación por cándida. Más allá de las cándidas que tenemos aquí, las más comunes, al menos en nuestro medio, nosotros encontramos Candida albicans, ¿no? Que si bien es cierto es muy común, también está la cándida de tipo Krusei, la cándida glabrata, y hay que tener muy en cuenta la cándida, por ejemplo, glabrata. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es muy conocida la cándida de tipo albicans, en nuestro medio, por ejemplo, desde el Hospital Almenara y otros hospitales, ¿no? Se ha visto en las unidades de infectología que hay muchos más casos, no muchos, pero hay relativamente más casos de Candida glabrata comparado con Candida krusei, con Candida krusei y con Candida incluso albicans en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Entonces, cuando nosotros decimos paciente que tiene infección por cándida, siempre hay que especificar qué tipo de cándida, porque la cándida albicans no es la única y mucho menos es la más frecuente por largo trecho, sino que hay muchas otras como la glabrata que pueden tender en algunas unidades a ser mucho más frecuentes. Entonces, si bien es cierto, la cándida albicans es muy conocida, ¿no? La infección por cándida en general puede aparecer en cualquier localización. A nivel orofaringio es los más representativos casos que vamos a encontrar, pero también hay a nivel vaginal, a nivel rectal, y es importante también cuando hay la variedad de tipo mucocutánea, porque esta fundamentalmente es en pacientes inmunosuprimidos, pacientes debilitados. Recordando que cuando hablamos con pacientes inmunosuprimidos, no solo hablamos de neoplasias, pacientes con VIH, incluso pacientes con diabetes, pacientes en tratamiento crónico con corticoides, pacientes adultos ya mayores, todo eso incluye y engloba este simple término. Entonces eso es según su órgano o el sistema afectado. Si nosotros seguimos avanzando, ya habíamos hablado de las micosis, pero ya subcutáneas, que son básicamente, dijimos, por inoculación traumática, y estos son los casos más predominantes. La micosis subcutánea, por ejemplo, cuando hablamos de la blastomicosis sudamericana o paracoccidioidomicosis, si bien es cierto, inoculación traumática no es lo más característico, se ha descrito, especialmente en lugares como la selva, donde encontramos más casos, que también blastomicosis se puede dar por inoculación traumática. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, y estos son los diferentes tipos que también son de tipo subcutánea. Según su forma de adquisición, y esto va para en general la mayor parte de enfermedades cuando se dan por microorganismos, pueden ser de tipo endógena o pueden ser de tipo exógena. Endógena básicamente cuando constituían parte de la flora microbiana normal y luego se volvieron patógenas, y existiendo obviamente factores muy predisponentes, generalmente pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Por eso hablamos de infecciones de tipo oportunistas muchas veces. Y exógena porque en la mayoría de casos es por un contacto accidental que adquiere el hombre, ¿no? Y se da la inoculación en ese tipo del hongo. Cuando ya hablamos de otro tipo, nosotros habíamos hablado primero de las de tipo superficial, y ahora hay que hablar de las micosis, que también pueden ser de tipo sistémicas o diseminadas. Cuando ya son de tipo sistémicas tienden a ser mucho más graves y generalmente van primero a la vía respiratoria, ¿no? A nivel de lo que es el parénquima pulmonar, y después se van extendiendo por una diseminación a los diferentes lugares de nuestro organismo, ¿no? Incluso ya pudiéndose encontrar en piel y mucosas. Hay un concepto importante que muchas veces hay que tener en cuenta en la parte clínica, ¿no? Y que tiene mucho que ver con, por ejemplo, la candidiasis. Cuando nosotros encontramos un paciente que tiene cándida, ¿no? Encontramos en el pulmón cándida, ¿no? La cándida, cuando existe en el pulmón, hay que siempre pensar que llegó allí por diseminación. No existe o es generalmente infrecuente cándida solo en pulmón. Si ya vemos en pulmón, quiere decir que hay en algún otro lugar y que por diseminación llegó al pulmón, ¿no? Son conceptos mucho más ya de tipo clínico que muchas veces se tienen que anotar.
Ya si nosotros hablamos de lo que es la virulencia del hongo, pueden ser de tipo primarias porque me afectan a hospederos normales, o pueden ser de tipo oportunistas porque me afectan ya a pacientes con algún compromiso inmunológico, como lo hemos venido repitiendo. Entonces, dependiendo de los diferentes tipos de micosis, ¿no? Tanto en este caso superficiales, estas son las de tipo superficiales, vamos a tener desde las tiñas, la tiña barbae, la tiña cruris, la tiña capitis, hasta lo que son ya los diferentes tipos de candidiasis, ¿no? Y ya pasando de tipo superficial, y luego ya pasando a las de tipo sistémicas, hablando ya de lo que es histoplasmosis, la criptococosis, por ejemplo, que vemos más en pacientes que ya tienen VIH con un recuento de CD4 menor de 200, ya vemos aparición de criptococosis, aunque hay que hacer una buena historia clínica para notificarlo, igual que lo que es la paracoccidioidomicosis y lo que es la aspergilosis, ¿no? Muy común en pacientes con VIH que haya aspergilosis, por ejemplo. La mucormicosis, ¿no? Muy común en pacientes que tengan ya complicaciones crónicas o diabetes de larga data, ¿no? Muy susceptibles a mucormicosis, así como otro tipo de pacientes con alguna alteración o débiles, ¿no? En cierta forma. Y tenemos ya lo que es listoplasmosis y demás importantes, y el agente causal, ¿no? El agente causal de cada uno de ellos. Si nosotros hablamos ya de lo que es, ya vimos los diferentes tipos de micosis que nos podemos encontrar, y ahora aquí los diferentes fármacos utilizados, ¿no? Como dijimos, los primeros en ver siempre nosotros tuvimos lo que es la anfotericina beta, aunque tenía mucho riesgo, ¿no? Y había mucha cantidad de efectos adversos. Es por eso que en cierta forma luego apareció la anfotericina B de tipo liposómica, como veremos después, con el fin de acortar un poco estos efectos, y su mecanismo de acción caracterizado, ya lo veremos cada uno de manera individual, pero su mecanismo es importante esto, donde actúan a nivel del ergosterol, y es importante que cada uno tiene su acción a nivel del ergosterol, como veremos. Posteriormente ya aparecen lo que son las azoles, las equinocandinas, que los azoles, por ejemplo, tenían la característica cuando recién aparecieron, o su función debía ser que eran ya atóxicos. Sin embargo, con el pasar de los años empezó a haber muchos pacientes que hacían resistencia a los azoles, lo que indujo a que se plantearan nuevos retos para la terapia de tipo antifúngica, ¿no? Entonces son los tipos sistémicos importantísimos, ¿no?